Continuamos con la serie de los dones del Espíritu. Estos dones los puedes encontrar en la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por lo menos aquí puedes encontrar en este versículo el que corresponde al día de hoy. Don de discernimiento de espíritus. La palabra discernimiento significa claridad de perspicacia y juicio. Se refiere a la habilidad de hacer una distinción o determinación correcta, tal como distinguir la verdad del error. El don de discernimiento de espíritus incluye perspicacia clara y un juicio claro con relación a los espíritus. Isaías capítulo 5, versículo 13. Por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. El texto nos deja ver la necesidad de poseer discernimiento espiritual para la vida diaria. Dios claramente revela que la razón por la que Él está a punto de enviar a su pueblo al cautiverio es la falta ¿de qué? De discernimiento. Esta enseñanza es enfatizada también en Isaías capítulo 27, versículo 11. Porque no es pueblo de discernimiento, por tanto su hacedor no le tendrá compasión y su creador no tendrá piedad de él. Sin la capacidad de discernir, no podemos caminar sabiamente en obediencia a los mandatos de Dios. Pablo en el Nuevo Testamento reconoce esta necesidad y por eso escribe y advierte en la carta de Filipenses: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Lo puedes leer en Filipenses capítulo 1, versículo 9. Pablo está pidiendo no solamente que abunde también, que abunde en este caso el amor solamente. Pablo dice que abunde también en ellos todo tipo de ¿qué? De discernimiento. Discernimiento para todo tipo de ¿qué? De circunstancias. Su oración es para que una de las bendiciones que Dios le otorga a la iglesia de Filipos sea la habilidad de discernir en medio de las circunstancias en las que ellos pudieran encontrarse. ¿Qué es ese discernimiento? ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se cultiva? Estas son preguntas que tendríamos que hacernos. ¿En qué consiste el discernimiento espiritual? Acabo de hacer una pequeña introducción al respecto. Una de las definiciones más sencillas que pudiéramos dar es que el discernimiento es la habilidad para diferenciar la verdad del error. Sencillo, como eso. ¿Discernimiento qué es? Habilidad para diferenciar la verdad del error. Uno de los diccionarios consultados simplemente dice que el discernimiento es la habilidad de ver lo que está oscuro. Por lo que alguien con la habilidad de discernir pudiera ver cosas en una circunstancia o en la lectura de la Biblia que quizás otros no pudieran ver claramente. Nuestra definición del discernimiento espiritual es esta. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. Uno de los frutos del discernimiento espiritual es la capacidad para caminar con sabiduría y a la vez caminar en integridad de corazón. En el hebreo, la palabra traducida como discernimiento es bin, B-I-N. Aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. Es traducida al inglés frecuentemente como insight, que en español sería perspicacia. Una persona perspicaz es alguien capaz de captar detalles detrás de una situación que quizás otros no han podido percibir. Esta palabra podría estar relacionada a verbos como considerar, ser prudente o percibir. Todo esto es parte del discernimiento. Cuando yo discierno algo, tengo que considerarlo, tengo que percibir lo que está detrás de lo que he considerado y tengo que ser prudente al actuar. En el griego, la palabra para discernimientos es diacrino. Esto es traducido como separación, hacer distinción, juzgar. De manera que la palabra en griego es muy similar
a la palabra en hebreo. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 9, encontramos al rey Salomón orando de la siguiente manera: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Salomón le está pidiendo a Dios que le dé esa capacidad de la que estamos hablando en este día. La razón por la que lo pide es para poder diferenciar a la hora de gobernar entre el bien y el mal. Esto que pidió Salomón fue exactamente lo que Adán no supo hacer. Dios representaba el bien y como tal le hizo una promesa y una prohibición. Satanás, como representante del mal, le levanta la prohibición. Satanás le hace otra promesa. Adán y Eva necesitaban ejercer discernimiento y juicio para saber qué representaba el bien, lo que Dios había dicho, y qué representaba el mal, o la seducción de Satanás. Adán y Eva no sabían que la serpiente representaba a Satanás, pero ellos no tenían que saberlo, simplemente necesitaban conocer lo que ya conocían, y es que Dios ya había hablado y había revelado algo. Ellos no podían abrazar ningún concepto contrario a lo que ya Dios había hablado. ¿Por qué? Porque de esa manera iban a mostrar su falta de discernimiento. En el primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32, la palabra de Dios nos dice: de los hijos de Isacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. En el contexto de este versículo, la palabra discernir está también relacionada al conocimiento para saber qué hacer. Antes de hacer, tengo que discernir qué es lo que debo hacer. Todo esto que acabamos de decir acerca de la definición de discernimiento, comenzando con las primeras definiciones del diccionario, terminando con aquellas palabras en lenguajes originales, nos muestran, nos dejan ver una mejor manera que discernimiento es una habilidad. Es una capacidad que nos permite diferenciar entre el bien y el mal, entre lo falso y lo verdadero. Nos permite también decir un curso de acción, juzgar a la hora de tener que pasar un juicio sobre algo o sobre alguien. Todo esto es parte de lo que la palabra de Dios llama discernimiento. Encontramos un ejemplo también del don de discernimiento de espíritus en el ministerio de Pablo en la ciudad de Filipos. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió, es decir, se giró. Esta mujer les estaba siguiendo y Pablo lo que hace es se gira a la mujer y le dice al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hechos capítulo 16, versos del 16 al 18. Pablo pudo discernir que esta muchacha era endemoniada. Si no hubiera percibido la verdad acerca de ella, quizás habría aceptado sus halagos. Pero si los hubiera aceptado, habría asociado el mensaje del Evangelio con la actividad demoníaca y habría sido desacreditado en los ojos del pueblo. Sin embargo, el don de discernimiento de espíritus operó en el apóstol Pablo y pudo reprender y hacer salir al espíritu de aquella muchacha. En el primer viaje misionero de Bernabé y Pablo se encontraron con un falso profeta llamado Elimas, en la ciudad de Pafos, en la isla de Chipre. Cuando ellos le testificaron al procónsul romano, Elimas trató de despistar al hombre de la verdad. Pero entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia».
¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Hechos capítulo 13, versículos del 9 al 11. Por medio del don de discernimiento de espíritus, Pablo percibió el intento maligno, la obra de este falso profeta. Por medio de la palabra de la ciencia, él sabía que pronto el juicio de Dios caería sobre él. Y como resultado de estos dones del Espíritu, el procónsul llegó a ser creyente. Es importante saber cuándo un espíritu maligno está trabajando. Pero es un error atribuir cada pecado o acción mala a la obra directa del enemigo. Aunque el diablo nos tienta a pecar y se aprovecha plenamente de las decisiones, de las acciones incorrectas, el pecado humano es principalmente el resultado de la naturaleza humana pecaminosa, de las lujurias humanas, de las decisiones humanas. Muchos problemas o errores no vienen directamente del diablo, sino del espíritu humano. Por ejemplo, supongamos que una persona trata de hablar a la iglesia en lenguas, interpretación o profecía, pero el líder, la autoridad, el pastor del culto se da cuenta. Y por medio del don del discernimiento de espíritus, que las palabras que está hablando esa persona no son de Dios, son inspiradas por un espíritu maligno, la autoridad, el pastor de la iglesia, debe tomar el control absoluto sobre la reunión y debe reprender a ese espíritu. Puede ser que las palabras vienen del celo humano de un cristiano sincero, pero mal encaminado. En tal caso sería mejor hacer una transición suave a la adoración o a la oración. La autoridad tiene que actuar. El don de discernimiento de espíritus es valioso para estos casos. Como todos los dones sobrenaturales, los dones de revelación son potencialmente disponibles para cada uno de nosotros. En momentos de decisión, en momentos de necesidad urgente o crisis, cada uno de nosotros debe clamar al Señor para que nos conceda dones sobrenaturales, de sabiduría, de ciencia, de discernimiento de espíritus. Los 3 dones de revelación, siendo uno de ellos el don de discernimiento de espíritus, están relacionados. Una persona puede interpretar una cierta operación como la manifestación de uno de los dones, mientras que otra persona quizás considere que fue la operación de otro don. No importa nuestra clasificación, todos podemos reconocer aquella operación como la obra del Espíritu Santo. Como hemos leído, los dones de revelación son sobrenaturales, pero ellos tienen su igual en la vida diaria natural espiritual. Todos, aun los inconversos, pueden gozarse de sabiduría, ciencia, pero claro, de una manera terrenal. Queríamos compartir contigo este tema. Continuando con esta serie que hemos empezado hace unos meses en Radio Solidaria, en el canal de YouTube, hoy hablando sobre discernimiento de espíritus. ¿Quieres dejar tu aportación? ¿Quieres dejar tu pequeño comentario? ¿En algo no me he explicado bien? ¿En algo he fallado? Te invito a que me corrijas. Hazlo a través de comentarios, hazlo a través de WhatsApp, hazlo a través de Telegram. Te invitamos a que participes de este espacio. Recordar a la audiencia que estos audios, estas reflexiones, están disponibles en radiosolidaria.com, están disponibles en iVoox y en Spotify. Búscanos en Radio Solidaria, síguenos, suscríbete y activa las campanas de notificaciones. Así cuando publiquemos contenidos como este, automáticamente en tu teléfono móvil te llega esa notificación.